En las profundidades de la antigua Creta se erigía un laberinto legendario, obra del célebre arquitecto Dédalo. Este complejo entramado fue el hogar del Minotauro, una criatura mitad hombre, mitad toro, nacida de la unión impía entre Pasífae, esposa de Minos, y un toro enviado por los dioses como señal de desprecio hacia la arrogancia del rey. La existencia del Minotauro era el resultado de una maldición divina impuesta sobre Minos y su linaje. Desafiando a los dioses, Minos había prometido sacrificar cualquier regalo que le otorgasen, pero al recibir un majestuoso toro blanco, su avaricia lo llevó a romper su promesa, provocando la ira divina que se materializó en la desgracia de su esposa Pasífae y el nacimiento de la abominable criatura. Desde Atenas surgió un joven valeroso dispuesto a enfrentar los horrores del laberinto cretense. Teseo, príncipe de la ciudad, movido por una mezcla de valentía y determinación. Su objetivo no solo era matar al Minotauro, sino también liberar a su gente de la sombra del miedo que se cernía sobre ellos. La tragedia había caído sobre Atenas mucho antes del viaje de Teseo. Como tributo a Creta, la ciudad debía enviar periódicamente un grupo de jóvenes para ser devorados por el Minotauro, un yugo humillante impuesto por Minos como recordatorio de su poder y como castigo por desafíos pasados. Teseo, consciente del destino que aguardaba a los jóvenes atenienses, se embarcó hacia Creta con un corazón ardiente por la venganza y el heroísmo. Su misión era clara: adentrarse en el laberinto, enfrentar al Minotauro y poner fin al tributo trágico, sin imaginar que su viaje cambiaría el curso de la historia. En la antigua Creta, una figura crucial en la trama de Teseo fue Ariadna, la hija del rey Minos. Su encuentro con el príncipe ateniense no solo fue un giro del destino, sino también un cruce de amores y lealtades. Ariadna, movida por un amor súbito, decide traicionar a su sangre por el heroico Teseo. Ariadna entregó a Teseo el famoso hilo que sería su salvación dentro del laberinto. Este gesto no fue menor, pues simbolizó la confianza plena y el vínculo inquebrantable que había surgido entre ambos. El hilo representaba la esperanza y la estrategia, elementos claves para enfrentar lo desconocido que yacía en el laberinto. Una vez adentrado en el laberinto, Teseo se encontró con desafíos que iban más allá de su imaginación. Las oscuras y retorcidas pesadillas del laberinto eran un reflejo del caos y la desesperación que el Minotauro infligía en el corazón de sus víctimas. Sin embargo, armado con valor y el hilo de Ariadna, Teseo avanzó. El enfrentamiento con el Minotauro no fue solo una batalla física, sino también un duelo de astucias. Teseo, utilizando su ingenio y la fuerza heredada de su linaje, se enfrentó a la bestia en una lucha épica que definiría el destino de ambos. La victoria requería más que fuerza bruta, necesitaba valentía y una estrategia impecable. La caída del Minotauro a manos de Teseo marcó un antes y un después en la mitología griega. Este acto no solo liberó a Atenas del tributo trágico, sino que también estableció a Teseo como uno de los héroes más venerados. La derrota de la bestia simbolizó la victoria del orden sobre el caos, un mensaje eterno en la historia griega. Teseo, con su astucia y valentía, logró vencer a la feroz criatura que había sido el terror de Creta, simbolizando el triunfo del hombre sobre las bestias y los dioses caprichosos. Este evento no solo liberó a Atenas del tributo sangriento, sino que también consolidó a Teseo como uno de los héroes más venerados de la antigüedad. El ingenio de Teseo para escapar del laberinto, utilizando el hilo de Ariadna, demostró una hazaña de inteligencia y astucia. Este acto de audacia no solo garantizó su supervivencia, sino que también estableció un precedente en los mitos griegos sobre el uso del ingenio frente a desafíos aparentemente insuperables. La habilidad para navegar y eventualmente escapar del complicado laberinto se convirtió en un símbolo de esperanza y emancipación. El regreso triunfal de Teseo a Atenas fue un momento de júbilo y celebración.
Su victoria no solo afirmó su lugar como un héroe legendario, sino que también redefinió el destino de Atenas, elevándola de un estado de sumisión a uno de orgullo y autonomía. La liberación de la ciudad del yugo cretense fue un punto de inflexión, marcando el comienzo de una era de prosperidad y fortaleza para Atenas. Sin embargo, la historia de Ariadna termina en tragedia, tejiendo un hilo de amor y abandono. A pesar de su papel crucial en la victoria de Teseo, fue dejada en la isla de Naxos, un recordatorio sombrío de que incluso en los mitos más grandiosos, el corazón humano puede ser fuente de gran dolor y traición. Su destino es un eco melancólico de sacrificios personales oscurecidos por logros heroicos. En la actualidad, el mito del Minotauro trasciende las páginas de la historia antigua para adentrarse en un análisis profundo de su significado. Modernos estudiosos ven en esta leyenda más que un relato de héroes y monstruos. Lo interpretan como una metáfora de la lucha interna del ser humano, confrontando sus propios laberintos emocionales y psicológicos. La figura del Minotauro simboliza los miedos y oscuridades que cada individuo lleva dentro, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. En la literatura, Teseo y el Minotauro han sido protagonistas de incontables narrativas, cada una ofreciendo una perspectiva única sobre el mito. Escritores de todas las épocas han encontrado en esta historia un rico terreno para explorar temas de valentía, sacrificio y la naturaleza del mal. Estas obras literarias contribuyen a mantener vivo el mito, enriqueciéndolo con nuevas capas de significado. En la antigüedad, la mitología formaba la columna vertebral de la educación y el aprendizaje. La epopeya de Teseo y el Minotauro se impartía como una lección de valor, inteligencia y la importancia del sacrificio por el bien mayor. Esta narrativa, arraigada en el imaginario colectivo, servía para inculcar valores y ofrecer explicaciones a fenómenos incomprensibles del mundo. La arquitectura no ha permanecido ajena a la influencia de este mito. Diseños laberínticos inspirados en el complejo de Creta han emergido a lo largo de los siglos, simbolizando la búsqueda de la verdad y la iluminación a través de intrincados caminos de autoconocimiento y exploración espiritual. El turismo en Creta se ha visto enriquecido por la fascinación hacia el mito del Minotauro. Visitantes de todo el mundo peregrinan a la isla, ansiosos por recorrer los supuestos vestigios del laberinto en una búsqueda personal de conexión con este relato que ha trascendido milenios, demostrando cómo las antiguas leyendas siguen moldeando nuestra percepción del mundo. Las colecciones y exposiciones de arte inspiradas en la batalla épica entre Teseo y el Minotauro capturan la esencia de un mito que ha trascendido el tiempo. Artistas de todas las épocas han encontrado en esta narrativa una fuente inagotable de inspiración, plasmando en cada obra la tensión, el heroísmo y la tragedia que caracterizan esta leyenda. Desde esculturas clásicas hasta modernas interpretaciones visuales, el enfrentamiento entre el hombre y la bestia sigue fascinando y provocando admiración. El papel del mito del Minotauro en la educación moderna subraya la importancia de las narrativas míticas como herramientas para el aprendizaje y la reflexión. Profesores y educadores se valen de esta historia para explorar temas como la moralidad, la identidad y la cultura de la antigua Grecia, demostrando que los mitos, lejos de ser meras ficciones, encierran lecciones de vida atemporales y universales. Esta aproximación pedagógica abre las puertas a un entendimiento más profundo de nuestra propia historia y valores. La relevancia del mito en el estudio de la mitología griega radica en su capacidad para iluminar aspectos fundamentales de la psique humana y la sociedad. A través de Teseo y el Minotauro se exploran temas como el sacrificio, el ingenio frente a la adversidad y la lucha entre la civilización y la barbarie.
Estudios académicos y análisis literarios continúan desentrañando las capas de significado de este relato, enriqueciendo así nuestra comprensión de la antigüedad clásica. Concluir que la trascendencia del enfrentamiento entre Teseo y el Minotauro en la historia y la cultura es indiscutible sería subestimar su impacto. Este mito no solo ha sobrevivido el paso del tiempo, ha prosperado, evolucionando en innumerables expresiones artísticas, educativas y culturales. Su legado, profundamente arraigado en la tradición occidental, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión, demostrando que las historias de héroes y monstruos continúan siendo relevantes para comprender la condición humana.